Este podcast es patrocinado por Emprende Lab, una plataforma con herramientas digitales que te permite acelerar el proceso de emprender. Síguenos en Facebook y en YouTube como Emprende Lab, Instagram como Emprende Lab-oficial y en TikTok como Emprende-Lab. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Fernando y estamos en un podcast. Ya teníamos un ratito que no publicábamos algo, pero bueno, el día de hoy estoy con mi amigo Luis Santos. ¿Cómo estás, Luis? Hola Fernando, muy bien. ¿Tú qué tal? Buen día. Pues aquí echándole ganas, como siempre. Oye, Luis, el otro día estaba recordando con unas personas cómo nos conocimos y la verdad es que recuerdo que siempre nos ha gustado la parte de social, la parte de hacer como labor con las personas y luego por ahí hicimos un viaje juntos ahí con varios amigos y luego te conocí muy en la música. Cuéntanos un poquito de eso, el tema de la música, creo que te gusta mucho, ¿no? Pues fíjate que sí me gusta, pero realmente ha sido ya mucho más como un hobby ya a estas alturas. No como a lo mejor otro amigo en común que tenemos por ahí, Emilio, que él sí de plano Él está sí en le ha su gustado, trabajo, ¿no? pero de lleno él sí está tocando. Yo realmente ha sido mucho como hobby. Y ahorita más bien por temas de chamba, pues yo lo he dejado mucho, ¿no? O sea, apenas estoy tratando como de retomar ahí algunas cosas para que no se me olvide al menos tocar la guitarra, pero sí, o sea, ha sido un hobby poco frecuentado últimamente por mí, pero sí, ahí está también presente y latente. Oye, pero sí le hallas bastante bien el tema de la música. Yo sí recuerdo haberte visto hacer cosas de inclusive de oído y o sea, sacar notas musicales. O sea, realmente No, sí no, no, tienes sí, talento sí. para eso. Pues sí le hallo, pero así como tú lo dices, pues todo ha sido un tema muy lírico o empírico en el tema musical. Realmente no estudié temas relacionados con nota, le entiendo. En algunas veces sí tomamos ahí algunas clases en conjunto ahí en los grupos en los que participé. Sobre todo eran grupos pues de música religiosa, en este caso música católica. Y ahí tomamos algunas clases y te daban algo de teoría que siempre ayudaba, pero realmente no es algo que domine. Pero te digo, sí tengo facilidad ahí para temas de música que, como bien dice, a lo mejor ahorita no está siendo explotado y aprovechado, pero ahí está el talento. Siempre, ¿no? No, sí me acuerdo cuando en las labores sociales ahí platicábamos y veíamos que te agarraba la guitarra y te ponías ahí con las personas y eso es un talento que la verdad no todo el mundo tiene. La verdad es que yo sí en algún momento le quise agarrar el rollo de la música y no, hay que tener talento para eso, la neta. Y pues también para explotarlo con las personas. De hecho, hay veces que, no sé, dentro de lo que realizo, hay veces que toca dar alguna conferencia o algo. Y sí he visto o he tratado de ver la forma también como de explotarlo dentro de esas, como pues conferencias o temáticas, ¿no? Pero hay veces que como son temas empresariales, pues tampoco a veces se presta tanto, ¿no? O sí puede ser algo que saque mucho de onda, pero te digo, de hecho, ahí traigo la espinita como de intentarlo en alguna de las próximas intervenciones que tengamos. Bien, hablando de eso, oye, ¿cuáles son tus formaciones? ¿Qué estudiaste? ¿Qué has hecho en esta etapa educativa bueno, sé que incluso tienes una maestría, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, de profesión tengo licenciatura en administración por parte de la Universidad de Guadalajara. Posteriormente pude acceder ahí también por algunos programas de becas que impartieron hace mucho tiempo de manera gubernamental. Accedí a una beca en una maestría de gestión del talento por parte de la Universidad Panamericana, que también ahí está esa maestría. Y ya después ha sido realmente un tema de amor al arte por aprender. Yo creo que si alguien me preguntara a mí qué fue lo que me dejó la maestría, fue esta parte como de las ganas de aprender y también de acceder a otras herramientas para buscar fuentes de información. A mí fue lo que me gustó, ¿no? Porque me dicen, oye, las clases, pues sí, estaba bien, pero a final de cuentas no deja de ser estudio académico, donde estás en una aula con maestros y como en todos lados vas a tener maestros muy buenos y otros maestros que dices, no inventes, ¿qué está haciendo este camarada aquí, no? E incluso a nivel maestría y en esta universidad que te menciono, ¿no? Pero pues en todos lados los hay, pero yo creo que más bien lo que rescato mucho es esta parte, ¿no? Como este sentido de dónde puedes buscar más información, dónde puedes ampliar
tu rango de fuentes para buscar información. Entonces, eso fue lo que me dejó a mí mucho la maestría, que realmente le agradezco. Y a partir de ahí, pues ha sido temas de amor al arte, pero siempre encaminado a temas, pues de empresa, de comportamiento humano. Por ahí le entré poquito también al tema sistémico, para entender también las relaciones dentro de las organizaciones. Y últimamente, de hecho, en estos días acabo de terminar una certificación en salario emocional por el Emotional Órale. Paycheck Institute de Canadá. ¿Es salario Este, emocional? Realmente no es un tema como tal nuevo, Ok. porque sí recuerdo que desde que yo estuve estudiando la maestría ya era un tema que sonaba, lo que era el salario emocional, y muchas grandes empresas, digamos, sí lo tienen como en el radar, esta parte como del salario emocional, nada más que ahorita sí pudiéramos hablar de que ya hay métodos, ya hay herramientas que te van ayudando para todo esto que tiene que ver de cómo medirlo, de cómo implementarlo. Y no es algo que quede como tan subjetivo, ¿no? O sea, pero por darte un ejemplo, el salario emocional a final de cuentas se refiere a incentivos adicionales al aspecto económico, Ya. ¿sí? Y se le otorgan a los colaboradores por parte de la organización, pues con la finalidad de hacer más agradable la jornada laboral, mejorar su calidad de vida y también la percepción acerca de la relación que tiene con su empresa. Entonces, hay varios elementos que lo conforman. Aquí, digamos, hay varias cosas muy interesantes porque muchas veces este salario emocional también tiene que ver con la percepción que tiene el empleado de las cosas que le oferta la organización. Y hay cosas que puede hacer el esfuerzo de la organización, pero si el colaborador no las percibe, digamos, como buenas, pues el salario emocional a final de cuentas también depende un poquito de esta percepción del colaborador, pero si hay estrategias para trabajarlo, hay elementos que se tienen que tomar en cuenta y a consideración. Y siempre algo que yo he detectado mucho es esta parte de cómo comunicas y cómo socializas al colaborador todas estas cuestiones porque hay muchas cosas que el colaborador no sabe y que también las puede dar por default o que incluso se las están otorgando y ni siquiera él sabe que eso Y ni es siquiera algo sabe que las tiene. extra, Ujú. pero también no sabe ni siquiera que es algo extra que da la organización que no todas lo ofrecen. Muchas veces se da cuenta hasta que cambia de trabajo y ya no tiene ese tipo de prestaciones, ¿sí? Sí, O por ese tipo ejemplo, de bonos. hay veces que, por ejemplo, entras o estás buscando chamba o estás viendo en algunos lugares y te dicen eh, que tienen prestaciones superiores a las de ley o que tienen ciertas cosas que tú vas viendo que otros lugares no tienen. Me Ujú. imagino que van caminando eso, o sea, como esos pequeños incentivos, esas cosas que te ayudan a decir, me parece que estoy en una empresa que tiene mejor nivel que otra, por lo menos en la parte económica, ¿no? Sí, y es que, por ejemplo, muchas de estas cuestiones que se hablan del salario emocional van encaminadas a incrementar el bienestar del colaborador dentro de la organización. Pero te digo, no solamente son estas cuestiones que puede ofrecer como extras a lo que puede ser una prestaciones de ley, sino que tiene que ver, incluso puede ser desde la relación con tu jefe inmediato, puede ser si tienes expectativas de crecimiento dentro de la organización, cómo te sientes Ya, relacionado con tu crecimiento es como todo el personal, ecosistema, ¿no? cómo está tu ciclo de vida de Ya, colaborador dentro de la organización. Entonces, son muchas cosas que la empresa tiene que tomar en cuenta, pero es lo curioso que no solamente es la empresa, sino también ya se convierte en las cosas que puede implementar el líder inmediato, porque una de las particularidades que tiene el salario emocional es de que no puede ser implementado o impartido por la empresa, es impartido mm, por el líder del equipo, por el ya, líder del área. ya. Sí, la empresa tendrá que generar las herramientas y las condiciones para que esto suceda, pero quien realmente imparte el salario emocional es el jefe inmediato, ¿no? Entonces, es Oye, un pues tema de cambiar ahí también chive en la gente y en las organizaciones. yo creo que ese es un tema que es bastante interesante, sobre todo ahora, cómo hacer los pequeños cambios que realmente, bueno, aparentemente son pequeños cambios de chip, pero que son pasos agigantados hacia otras áreas, porque, por ejemplo, muchas veces tú estás en una organización donde todavía te tienen que estar vigilando, le tienen miedo al tema del teletrabajo, a veces te tienen que estar checando todo el tiempo, porque al final de cuentas dices,
si bien es cierto, tú estás acostumbrado a un estilo de la empresa, pero muchas veces es el estilo del jefe. O sea, el que Totalmente. realmente tiene que cambiar muchas veces es el jefe. O sea, a lo mejor la empresa tiene muchas cosas, pero si el jefe dice, oigan, pues aquí yo lo tengo que estar checando, tengo que estar viéndolos porque si no, no trabajan, sí es complicado, ¿no? Totalmente. Pero fíjate que esto es algo bien curioso porque tiene que ver con la cultura de la organización. Ya. La cultura de las organizaciones, a final de cuentas, se compone de comportamientos, creencias y valores que se comparten entre sí. Pero la cultura en una organización, digamos que se compone de tres elementos. El primero es el clásico que todos a lo mejor desde la teoría o en el caso de los emprendedores al público que vas dirigido, es creamos una filosofía organizacional, ¿no? Donde muchas veces es el ideal de lo que yo espero y busco en una organización, con mis valores, con mis principios. Entonces dices, esa es una cultura organizacional, ¿sí? Luego viene la cultura que trae el colaborador con todo su bagaje que ya trae él, de experiencias, contexto y todo Con eso. los Entonces, malos trabajos, entonces con todo se eso, ¿no? integra a esta cultura. Y luego sigue un tercer elemento, que es la cultura que ya surge en la interacción diaria entre los colaboradores. Claro. ¿Sí? Entonces, lo curioso de esto, y te voy a poner a lo mejor un ejemplo bien sencillito. En una organización en alguna ocasión tuve alguien que me decía que en sus valores hablaba sobre el tema del respeto. Es que es Okay. un valor para mí el respeto, ¿no? Entonces dices, ok, tu cultura organizacional quiere tener el valor del respeto. Dices el primer elemento. Pero luego resulta que la gente a lo mejor llega y el dueño empieza a llevarse con ellos. Son ingenieros, se llevan, están en la cháchara, bla, 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 en la carrilla, Doble sentido y el esas doble cosas. sentido. Entonces, Ujú. esa interacción empieza a generar como, pues, lazos de amistad y confianza, ¿no? Entonces, en la confianza, el colaborador también le empieza a tirar carrilla al dueño, que también es ingeniero y que es el que empieza con el relajo, ¿no? Y cuando pasa eso, es cuando el dueño dice, espérate, yo soy el dueño, tienes que tenerme respeto. Dice, ah, caray, entonces imagínate cuál es el shock que tiene o qué impacto tiene esto en la cultura de la organización. Y es una cultura que el dueño está, por un lado, mandando un mensaje de lo que quiere, pero por otro lado está comportándose o generando acciones en la interacción diaria que es totalmente lo opuesto. Entonces, esto es lo que pasa en las organizaciones con la cultura. O sea, yo puedo decir lo que quiero, pero ahí siempre va a ser, sí, como tú dices, del jefe, pero también en muchos sentidos ya es de, pues, el dueño o el director. Y esto siempre pasa mucho en las empresas o en las organizaciones que son micro, pequeña e incluso en la mediana, ¿sí? Muchas veces ya en las grandes organizaciones donde estamos hablando que ya te vas arriba de 200, 300 colaboradores, Claro. aquí puede pasar como un fenómeno curioso, ¿no? Porque si se genera una cultura con la gente, digamos, sí, el dueño importa porque es el que toma las decisiones financieras y a final de cuentas el consejo, la dirección, etcétera, dice si hace algo o no. Pero como la cultura es esta mezcla de comportamientos e interacciones también diarias y cotidianas de la gente, si hay una ola suficientemente fuerte donde toda esa empresa está generando cambios, pues haz de cuenta que esos cambios van llegando hasta que pegan y tocan en la dirección y la dirección no le queda otra más que cambiar porque ya viene una ola muy fuerte de cambio, ¿sí? Entonces, pero eso pues pasa ya cuando a lo mejor estás hablando de monstruos organizacionales Claro. y también donde tiene que haber liderazgos informales muy fuertes, ¿sí? Donde hay gente que se hace escuchar y tiene pues este empuje y este arrastre con la gente, ¿no? Oye, Pero Luis, en empresas pequeñas es difícil que pase. ¿es más difícil cambiar la cultura organizacional de una pyme, o sea, de una pequeña y mediana empresa, Sí, de una más grande? O sea, implica, yo entiendo que digo, entre más personas pudiera haber una resistencia al cambio o no, dependiendo de eso, o es más complejo cuando tienes un negocio, vamos a poner un ejemplo, familiar, donde son máximo 10 personas y donde 5 son familiares. ¿Es no, es más muy, complejo eso o es más sí, no, totalmente es más complejo y aquí la palabra clave es la institucionalización o la profesionalización de la empresa. ya? ¿Sí? Porque a veces, aunque tengas monstruos muy grandes, como todo baja por proceso, por política y se socializa todo, muchas veces en las organizaciones ese tipo de iniciativas o ese tipo de cambios van porque van.
y porque ya traen análisis previos de qué es mejor y qué es lo que conviene. Y sí, va a haber resistencia al cambio como en todo, pero te digo, al estar más profesionalizados, tienen ya una serie de pasos de cómo comunicar y de cómo ir implementando el cambio. Y por el contrario, en empresas familiares, esto es lo que pasa, porque muchas veces nos quedamos con la idea de que pues es lo que el dueño diga, ¿sí? Ya. Y de hecho, luego te paso ahí, estoy precisamente escribiendo un artículo relacionado a esto, porque ahorita que estaba haciendo esto de la certificación del salario emocional, dices, es que ¿cómo le haces para decirle a la gente, a la MIPYME, que digamos es el 95% de las empresas en México, ¿cómo Ujú. le haces para decirle, oye, necesitas implementar estrategias de salario emocional? ¿Sí? O sea, lo primero que te van a decir, oye, pues cálmate, yo lo que necesito es ganar lana. ¿Sí? O sea, no tengo tiempo, casi no tengo tiempo para cursilerías, ¿sí? Porque puede que lo lleguen a ver como algo que no es funcional o que pues eso no es para mí, porque yo estoy en el día a día. Y pues tiene que ver precisamente desde toda esta cultura, ¿no? Tú ves quiénes son las empresas que normalmente invierten en temas de capacitación, en temas de crecimiento, en temas de iniciativas que realmente van a favorecer al colaborador en generar también un equilibrio vida-trabajo, pues normalmente son las empresas grandes. ¿Sí? No suelen ser empresas pequeñas. Claro, Las empresas correcto. pequeñas es, pues no, compadre, esto es lo que te estoy ofreciendo, esto es lo que te puedo pagar, tómalo, déjalo. Si tú no quieres, ya habrá quien lo quiera hacer, ¿no? O sea, y muchas veces, incluso pensando en que rentablemente hablando, son empresas que sí pueden hacerlo. Incluso yo me llego a preguntar, oye, a ver, compadre, tienes una rentabilidad de tanto al mes. Tus gastos operativos, pues es de tanto porcentaje. O sea, si vemos el porcentaje de tus gastos fijos y todo lo que gastas contra lo que está ingresando, llega un punto en donde dices, compadre, pues sí tienes margen para hacer algo más por tu gente. Claro. O sea, ¿por qué no hacerlo, no? O incluso cuando te metes hasta en esta parte de, oye, pues estás más o menos sobre la raya de lo que está pagando el mercado en este puesto. Si tú le subes poquito más, la gente se va a quedar contigo, no vas a tener índices de rotación alta. Pero la gente dice, no, pues no, es que esto es lo que es, esto es lo que pago, esto es lo que hay, ¿no? Entonces dices, pues no te me estés quejando, ¿no? Y o sea, y es que tú les dices, oye, padrísimo, si ese es el modelo con el que quieres trabajar, nada más que estés consciente de en qué gastos estás incurriendo y que esto va a ser una constante y que pues esto, lejos de seguirte generando ganancia, también te va a generar pérdida. Porque luego también, por ejemplo, hablando de este caso, hay costos ocultos de la rotación que muchas veces las empresas no contemplan y que te puede ser un montón de lana, ¿no? O sea, Sí. Sí hay una relación entre lo que gana un colaborador y, y el nivel de profesionalización que pueda tener o que se pueda desarrollar dentro de una organización. Por sí, ejemplo, totalmente. en una ocasión, una persona que yo conozco muy cercana a mí, le ofrecían en una empresa un salario X, donde prácticamente era o sea, literalmente la esclavizaban, es una persona muy cercana, la esclavizaban durante prácticamente casi todo el día por un salario que ellos consideraban, la empresa consideraba que estaba arriba del mercado. Y yo sí decía, oye, pues es que piensa que porque está arriba del mercado, o sea, arriba de lo que más o menos debería de ganar ese puesto, pues es eso y todólogo. Entonces dices, no sé si al final de cuentas las empresas están pensando en eso, ¿no? O sea, Ujú. cómo sí en pagarte lo justo, pero que trabajes obviamente con estándares, con una serie de cosas, lo justo también, ¿no? Pues es que, mira, volvemos a lo mismo, es un tema de mentalidad y ahí va a ser muy distinto dependiendo el dueño, el director de la empresa, ¿sí? Porque, te digo, podemos tener ejemplos de estos que, pues, prácticamente, como dices, le tienes que vender tu alma al diablo para poder ganar o acceder a ese tipo de costos, ¿no? Lo cierto es que también a mayor beneficio que tú recibes de la empresa, también las responsabilidades son mayores. Aquí el punto es que muchas veces esas responsabilidades pues te hacen trabajar a lo mejor tiempo de más, ¿no? Pero con relación a tu pregunta de si las empresas que están más profesionalizadas o institucionalizadas ofrecen mejores salarios, totalmente. Tú puedes ver, no sé, vamos sobre un puesto que sea un auxiliar contable.
no es lo mismo que lo contrate el despacho que esté apenas empezando y levantando, que a lo mejor lo más que te puede llegar a ofrecer son las prestaciones de ley, a que si tú te metes a lo mejor a una empresa grande, transnacional, porque a lo mejor ahí de entrada pues ya te están ofreciendo el famoso fondo de ahorro, en algunos casos ya te están ofreciendo tu seguro de gastos médicos mayores, ya te están ofreciendo otra serie de prestaciones que a lo mejor la empresa pequeña no puede tener ni Que puede será más, pagar. que a veces, como tú dices, no es que no puedan, sino a veces no, por la cultura organizacional no quieren, o sea, o a lo mejor no lo ven, o sea, el dueño como tal, ¿no? Pero porque a veces desde diseño estamos pensados así, ¿no? Y te decía que es parte de lo que estoy escribiendo, porque dices, tú cuando estás creando la empresa, pues empiezas y es la idea y estás en el día a día y estás buscando cómo vender para, pues, mantener tu idea, tu emprendimiento, ¿sí? Y muchas veces cuando empiezas a tener las ventas, no siempre es un retorno a la inversión, sino más bien estás pensando en cómo pagar los apalancamientos que a lo mejor tuviste que adquirir para poder iniciar tus Claro, operaciones. Entonces, claro. cuando tú empiezas a sumar gente a tu proyecto, no lo haces pensando en quién es la persona más competente, lo haces pensando en un primer momento quién es la persona más cercana y de más confianza a ti para que adquiera esas responsabilidades, ¿no? O sea, y así es como se van construyendo las empresas. Y ya conforme van creciendo, es cuando a veces se ven en la posibilidad de que tienen que contratar gente especializada. Y cuando están en esos rubros, pues es cuando ven que, ah, caray, pues es que se me hace que no le alcanzo a pagar, pues yo ofrezco tanto, pues a ver qué nos podemos traer Y a ver qué por me eso que encuentro estamos también, ¿no? pagando, ¿no? Exacto. Entonces, pero lo curioso es de que conforme van creciendo las organizaciones, muy pocas también tienen como claridad de las cosas, ¿sí? Desgraciadamente creo que, y con un tema de idiosincrasia y de mentalidad que tenemos, venimos de culturas, y ojo, aquí tiene que ver incluso hasta el tema de la generacional, ¿no? Si eres baby boomer, si eres generación X, si eres millennial, si eres centennial. Ujú. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tuvo ciertas condiciones en su entorno de crecimiento que son los que también le meten como este tipo de creencias con relación a cómo hacer. Si ahorita vemos muchas de las empresas que tenemos actualmente, pues normalmente son baby boomers los dueños, ¿sí? Gente que está arriba de los 55, 60 años, ¿sí? Entonces ellos vienen de una cultura del esfuerzo, de que te tienes que ganar todo picando piedra, puerta por puerta, etcétera, etcétera, de que literal es, no te pago por resultados o por objetivos, te pago por el tiempo en el que permaneces en la silla, ¿sí? Por calentar la Y, silla, literal. y es que tú entras a las 9, ¿no? Y a lo mejor puede que tú, si llegas a las 10 y le solucionas las mismas cosas en 3 horas, no, es que yo te estoy pagando por un horario de 8 horas. Entonces tenemos la mentalidad de que te pago por el tiempo, no por lo que haces. Entonces, pues vamos generando como, pues ciertas creencias y ciertas cosas que a lo mejor, pues no son ni funcionales ya para las organizaciones, pero tenemos la creencia de que es así como debe ser o es como debe de funcionar, ¿no? Y te digo porque por ahí en alguna ocasión yo tenía el tema con alguien que quería contratar como un auxiliar para temas administrativos, ¿no? Y le causaba conflicto que la persona no llegara súper puntual. O sea, oye, es que la entrada es a las 9. Pero el cuate es de estos de que entra a las 9 y sale a las 6, o como es el dueño, sale más tarde, ¿no? Y a lo mejor dices, oye, pero a ver, ¿realmente pasa si entrega esto no a las 9 de la mañana o algo así? O sea, es algo que tú dices, es que a las 9 tiene que entregar tal o cual reporte y todo esto. O sea, porque digo, si te sigue cumpliendo las funciones, si llega a las 10 y de todos modos te saca la chamba como te la tiene que sacar, pues sí te preguntas, pues, ¿cuál es el problema de que llegue a las 9, no? O sea, pero te digo, son muchas cosas que a veces tienen que ver con las Es un creencias que tema de tenemos como creencias, ¿no? empresarios, totalmente. Totalmente. Pero también esto obliga a si tenemos indicadores claros definidos para cada uno de los puestos y cada uno de los puestos tiene claras las actividades que realiza y dentro de estas actividades cómo genera y cómo agrega valor a la empresa. Si también tenemos un rumbo claro y definido hacia dónde vamos como organización, que te digo, en teoría muchas empresas las tienen, ¿no? Porque te digo, pues es la clásica que te enseñan en la universidad, de que tienes que tener tu misión, visión y valores, y que Ujú. tú haces tus ejercicios de planeación anual. Y te digo, pues ya que algunos los hagan con los pies y todo eso, pues es bien distinto. Pero te digo precisamente eso, no están alineados ni a indicadores ni a cuestiones concretas. Y porque a veces le tenemos miedo a definir concretamente, porque, no sé, a lo mejor puedo yo llegar a definir,
que lo que realmente me interesa o me agrega valor de un puesto a lo mejor son 3, 4 cosas. Y dices, y es que por esas 3, 4 cosas te tengo que pagar los 10, 15 pesos. Oye, pues es como esta parte, ¿no? De decir, no, pues es que ya se me hace mucho por esto que estás haciendo, pero la verdad es que cuando nos dan los resultados es cuando dices, ah, caray, pues es que está muy bien, ¿no? O sea, porque me estás dando el resultado que busco. Pero el problema creo que muchas veces ni siquiera se tiene claridad de eso, de qué se busca, qué se espera incluso de la persona o del puesto al que está llegando, ¿no? Yo creo que ese es un gran problema, ¿no? El que no haya claridad en las cosas, no lo puedes medir, no sabes si realmente está haciendo bien las cosas. Por ejemplo, muchas veces la cultura organizacional de las empresas es, llega así a las 9, a lo mejor sí llega puntual, pero no contesta los teléfonos, no hace lo que tiene que hacer, se va una hora de cafecito, toma sus 2 horas que en vez de una hora de comida, está a las 5 exactamente, ya está esperando, desde las 4:30 ya no hace nada, cierra su computadora, va al baño. Entonces dices, creo que es mejor el tener resultados si tú sabes perfectamente cuáles son sus KPIs, si tú sabes perfectamente cuáles son las cosas que tiene que hacer, pues a lo mejor no es tan necesario que todo el tiempo esté ahí. O sea, yo creo que también depende mucho del trabajo, depende mucho de la cultura organizacional, lo que tú quieras, pero muchas veces yo soy fiel creyente que estoy mejor por resultados. O sea, creo que es las empresas, cuando tienen claro los resultados, hacia dónde van, creo que la gente, y lo entiende así, o sea, que entiende que estás por resultados, creo que les va mejor. Pues te digo, volvemos a lo mismo, sería lo ideal, pero yo creo que también muchas veces se le tiene miedo a entrarle a ese tipo de, Claro. como de esquemas, ¿no? Incluso a mí en algún momento cuando hemos generado propuestas, pues hay veces que me dicen, oye, pero, Hay una resistencia al cambio, ¿no? oye, es que es mucho, no sé qué, y yo a veces se las digo, ok, pues vámonos por porcentaje. ¿No? O sea, no te late, vamos haciendo esto. Si funciona, pues me das tanto porcentaje de la ganancia que se obtenga a través de esto. ¿Y sabes cuántos me han dicho que sí a ese? Ninguno. O sea, Claro. y lo curioso sería, oye, pues está súper bien. Si no damos resultados con relación o con base en esto que estamos definiendo, pues tu porcentaje de paga va a ser mucho menor. Pero como no sé si queda como esta espinita de, y donde sí le pegue este güey, o sea, a lo mejor dice, pues va a ser un lanonón. Pero no perciben que, pues, a final de cuentas, pues esto es exponencial, ¿no? Ellos también en algún momento ganarían mucho más. Pero te digo, es precisamente esto, porque tampoco estamos acostumbrados a generar y a medirnos a través de resultados y de objetivos concretos. Eso es un talón de Aquiles que tenemos como organizaciones, ¿no? Y casi siempre también tenemos esta parte como cultural como de excusarnos en la parte de que no es que así lo hemos hecho siempre, ¿no? Y generamos hasta nuestras frases. No sé si recuerdas que hace mucho tiempo se marcaba de HP, de la empresa, había una famosa que le llamaban, como su filosofía, que le llamaban el HP Way, o sea, la forma de hacerlo de HP. Entonces, pues ya casi cada empresa tiene, es que esta es mi forma de hacerlo, ¿no? Pero Tu solamente a ADN. veces para justificar que no quiero medir o que no quiero hacer cosas, ¿no? O sea, a mí hay veces que todavía hay empresas que me siguen diciendo, no, es que esto es muy complicado, que quién sabe qué, o sea, y pues yo les doy como, les otorgo el beneficio de la duda porque digo, ok, pues yo no estoy ahí en la línea de batalla contigo, pero a mí se me hace muy complicado que tú me digas que no se puede cuando pues otras empresas que hacen exactamente lo mismo que tú, pues sí pueden, Claro, si lo ¿no? pueden, ¿no? Si lo Ajá, están haciendo, ¿no? porque a veces hasta tienen, no, es que en este tiempo y esto, es que es un tema y es un trabajo de 24/7. Y tú te quedas así, 24/7. O sea, Como si neta, fuera la única empresa de no, o 24/7. sea, no, pero como si realmente fueras 100% productivo el tiempo que estás pegado a la pantalla o algo, No, no, ¿no? no. Sobre todo ahorita pensando en cuestiones digitales, dices, me cuesta trabajo creerles, la verdad, ¿no? Fíjate que ahora con el tema del COVID, yo creo que sí desnudó un poquito el sistema, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sí noté varias organizaciones que me han dicho, ahora somos más productivos cada quien en casa, pero también ha habido sobre todo familiares, o sea, empresas familiares, no le fue lo más favorable, porque obviamente, pues, la gente no estaba tan preparada, o sea, por lo menos más bien no están acostumbrados a estar desde su casa, porque mucha gente sí lo tomó
como tipo vacaciones. Pero hay gente que no, o sea, yo creo que más bien va a depender mucho de cada quien y de cómo se organiza su trabajo, ¿no? Pues es que volvemos a lo mismo, es un tema cultural y como bien dices, hubo empresas que estaban preparadas para generar este cambio y hubo empresas que realmente no. Simplemente hasta por temas de acceso a la tecnología, ¿no? ¿Cuántas personas tenían la capacidad de tener una laptop? ¿Cuántas personas pudieron llevarse los equipos a casa? ¿Cuántas personas tenían un espacio habilitado para poder trabajar Claro, desde casa? Entonces, te digo, es una serie de factores que también tanto le competen a la empresa, pero también le competen al colaborador. E incluso el no tener a veces definidas actividades concretas o actividades claras, también eso afecta, ¿no? Porque la gente, sí, ¿y ahora qué hago cuando no tengo al jefe que me está viendo atrás que estoy haciendo, ¿no? claro, y cuando a veces dentro de la organización eres todólogo, ¿no? O sea, llevas el que lleva el cafecito, el que lleva el que maneja el coche del jefe, el que va y lo estaciona, entonces dices, y ahora, pues, ¿qué es? ¿Cómo lo va a hacer desde la computadora, no? Sí, sí, sí. Y pero como bien dices, o sea, también aquí tiene que ver mucho el tipo de industria en la que te dedicas, en la que Claro, laboras, porque, por ejemplo, tenemos como, pues las que son manufactureras o que tienen temas de producción, pues ahí no hay cómo hacer home office el que está en la línea de producción, ¿no? O, por ejemplo, los que están en temas de salud, que hacen análisis clínicos, pues de esos cuates también, y cómo dices, ¿cómo hago home office, no, no? no, O sea, obviamente. entonces digo, yo creo que ahí sí depende mucho, pero creo que en muchos sentidos sí, sí había cosas que se podían adaptar o no, dependiendo el rubro, pero volvemos a lo mismo, es mucho tema de mentalidad, es mucho tema de creencias, del qué sí se puede, qué no se puede. Y también en esta parte, como te lo decía anteriormente, sí tiene mucho que ver la parte también generacional. La parte generacional también impacta mucho en este tipo de conceptos, en este tipo también de creencias. ¿Sí? No es lo mismo a lo mejor ahorita que te agarres un millennial que trae toda la parte de empuje hacia adelante, sí, todo puede ser digital, todo puede transformarse, vamos viendo qué aplicaciones adquirimos, incluso también que valoran mucho esta parte de equilibrio vida-trabajo, ¿no? Incluso, y ese es un reto que muchas organizaciones ahorita no se ponen a pensar, porque siguen pensando en que las personas que entran a trabajar con ellos, pues es gente baby boomer o gente generación X, ¿sí? Pocos empiezan a ver que ya su mercado, pues ya empieza a ser mucho más joven y empiezan a tener otro tipo de intereses. Incluso ya investigan mucho lo que es la marca empleadora, ¿no? Y curioso, mientras a lo mejor alguien de una empresa familiar está diciendo, no te voy a pagar hasta que tú me demuestres que puedes hacer las cosas, pues ahora es al revés, ¿no? El colaborador o el posible candidato te dice, pues hasta que tú no me ofrezcas esto, yo no te voy a demostrar que puedo. O Claro, sea, también entonces es ahí está este choque también un bien cañón choque. ahorita, porque pues muchas empresas no quieren ofrecer algunas prestaciones, digamos ya como mínimas que pudiéramos decir que requieren o que competen, y estamos mucho, es que la gente no quiere trabajar. Y dices, pues no, no es que no quiera trabajar, es que no quiere trabajar contigo porque pues las condiciones que ofreces pues no son atractivas. Claro. Pero la empresa tampoco no ve esto, pues, ¿no? O sea, pero te digo, pues es un tema muy interesante en todo esto que tiene que ver con desarrollo organizacional, Bien, muy bien, institucional. pues te felicito, Luis, porque veo que sí traes las tablas para eso, ya te has preparado y veo que dentro de lo que tú emprendiste, pues es Compass, es Change Compass, ¿no? Sí, Así es como se llama. Change Compass, es correcto. Tiene que ver con, pues ahora sí que compass en inglés es brújula y ahora sí que brújula de cambio, ¿no? O sea, ¿para dónde me tengo que mover? Digo, ¿Qué es, eso, qué es, cómo nace Change? Porque la verdad es que creo que ahorita las organizaciones cada vez están buscando más este tipo de cosas, o sea, realmente cambiar la brújula de su organización, porque los tiempos pues han cambiado, ¿no? O sea, realmente sí hay un cambio en las formas de cómo se tiene que trabajar con el colaborador y también de cómo llevar la empresa. sí, totalmente. Pues mira, el proyecto surge, no sé, yo creo que desde hace mucho. Yo siempre, desde que salí de la carrera, siempre tuve como el gusanito, la inquietud como de emprender algo. Sí, incluso por ahí tuve algunos pininos emprendiendo que pues realmente no se me ¿Qué dieron. aprendiste, Luis? Fíjate que cuando casi salí de la universidad, me asocié con un amigo y pusimos una, pues como recolectora de chatarra,
automotriz. Ok. O sea, para los que viven en Guadalajara podrán ubicar todo este mercado que existe por ahí en la 5 de febrero y Los Ángeles. En México creo que sería el tema Buenos Aires, la Buenos Aires. Entonces le entré con él. Él toda su vida se había dedicado a esta parte como de partes, autopartes colisionadas, entrarle con las aseguradoras a comprarle la chatarra y realmente es un gran negocio para las mismas aseguradoras, porque lo que en algún momento pudiera ser como el desperdicio o la pérdida del vehículo, pues hay otro mercado secundario que lo compra, ¿sí? Claro. Entonces, con él empecé a hacer este negocio. Yo realmente ahí a los 6 meses fue, compadre, esto no es lo mío, pues no me voy a hacer guaje, ¿no? Y es que aquí también tiene que ver mucho el tema de cómo es la industria y cómo se mueve ese tipo de negocio en particular, ¿no? Y sí, también pues requiere cierto estómago, que digo, pensando en esta parte de como del emprendimiento que tú manejas, pues es eso, ¿no? Se tiene que tener un estómago muy cañón y también una, pues resistencia también a todo esto que pasa, a todas estas adversidades que se te van presentando, ¿no? Entonces, digo, ese fue el primer intento, pues ya después me incorporé al godinato, como le llaman, empezando a trabajar para empresas en temas administrativos. Y por ahí del 2000, ¿qué será? Cerca yo creo que del 2010, se abrió la oportunidad de entrar a trabajar con unos amigos ya en una consultora como tal. Antes habían sido trabajos administrativos relacionados con cuentas por cobrar, cuentas por pagar y todo esto en empresas, ¿no? Y ya para esas fechas se abre la oportunidad de trabajar en una consultora que era más de capacitación. Generabas y desarrollabas proyectos de capacitación, ¿no? Ahí con ellos era mucho en tema con gobierno. Se les generaba ciertas instancias, capacitaciones en formación humana. Y pues la parte de formación humana pues siempre la ha traído desde siempre, ¿no? En toda la formación, en grupos juveniles, asociaciones civiles, siempre he estado muy metido también en temas de aprendizaje. Entonces se me facilitó, ahí administraba, pero aparte desarrollaba los proyectos. Entonces, cuando se me acaba la chamba ahí, porque como buena empresa que le vende a gobierno, pues como Es que finita. Sí, uno hay es tiempo, hay un periodo finita. nada más. Sí, o sea, mientras tengas contactos con papi gobierno, vas a tener proyectos. En el momento en el que se te acaban tus contactos, se te acaban tus proyectos. Y por ejemplo, ahí a lo mejor nos pasó algo que normalmente le pasa a las empresas, que nunca están planeando a futuro y nunca piensan que se les va a acabar a lo mejor ese contrato, ¿no? Entonces, nunca se pensó en idear productos que pudieran entrar en la iniciativa privada que le permitieran la permanencia a la empresa, ¿no? Entonces, salgo de ahí y ahí es cuando le empiezo a batallar un poco, porque para estas fechas, pues yo ya traía cierta experiencia en consultoría, ya traía la maestría. Entonces, cuando empiezo a buscar trabajo nuevamente en las empresas, pues estaba en el sándwich, porque para puestos de mandos medios ya estaba sobrecalificado, pero para puestos directivos me hacía falta experiencia. Entonces, pues fue un periodo medio también complicado porque fue casi cerca de año y medio estar buscando y rascando y pues proyectos que iban saliendo, ¿no? Después se me presenta la oportunidad de entrarle a un proyecto también de consultoría, ahora sí ya más en temas de planeación estratégica, seguimiento y establecimiento de objetivos y todo, a través de una franquicia. Entonces, tuve la gran fortuna de que estas personas me abrieron las puertas para yo poder adquirir la franquicia y en algún momento poderla pagar con trabajo, porque pues yo realmente no tenía lana para pagar nada, ¿no? Claro. Entonces, empiezo a trabajar con ellos y les empiezo a pagar la franquicia a través de trabajo. También esto me permitió a mí, pues, conocer mucho mejor las herramientas, también ir agarrando poquita experiencia, ¿no? Pero a la par, como aquí eran meramente temas de planeación estratégica y establecer las rutas de trabajo, digamos que yo por fuera podía seguir atendiendo temas relacionados con capacitación, con desarrollo organizacional. Entonces, dentro de las asociaciones civiles, conforme fui creciendo, yo desarrollaba experiencias de campamentos para jóvenes, donde Mm. generábamos a través de experiencias lúdicas, pues aprendizajes. Entonces, por ahí también fue otro pinino con otros amigos de que quisimos seguir metiendo como este tipo de capacitaciones en las empresas para hacer team buildings, desarrollar juegos y a través de los juegos generar aprendizajes y todo eso. Entonces, pues también a la par no quitaba el dedo del renglón, ¿no? Y me seguía capacitando en temas un poquito también, como te decía,
de pensamiento sistémico, todo lo que tiene que ver, pues ahora sí que con comportamiento organizacional, ¿no? Porque te digo, pues siempre ha sido algo que me gusta, ¿no? Esto del comportamiento humano. De hecho, te digo, por ahí todavía traigo ahí algunas, pues, inquietudes, ¿no? Relacionadas con ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien. También, pues, te iba certificando en cosas de comunicación. Entonces, ya cuando se me viene en uno de los periodos para renovar la franquicia, pues yo ya decido que no, porque algo también que aprendí es que cuando te pones en un esquema de franquicia, pues también limitas muchas cosas, porque tienes que enfocarte muchísimo en vender y mover los productos franquiciados para que tú puedas en algún momento recuperar la inversión, pero también te limita porque en lugar de ser a lo mejor solamente una herramienta de intervención en las organizaciones, ya se te convierte en tu portafolio completo, ¿sí? Entonces, ahí fue donde empecé a decir, no, pues es que para mí creo que es buena la herramienta, pero para mí solamente sería como una herramienta de intervención, o sea, no la pondría como, nada más esto hago, ¿no? Entonces, Claro. desde que salí de la maestría, yo mantuve relación mucho con una maestra que precisamente te conocía muchos de estos temas de desarrollo organizacional. Entonces, siempre mantuvimos contacto y siempre platicábamos y cuando tenía algunos proyectos le pedía algunos consejos y eso. Entonces, empezamos a decir, oye, ¿por qué no generamos este proyecto y todo esto? Y ya cuando se me estaba por terminar el tema de una de los periodos de la franquicia, pues ya fue cuando empezamos a trabajar más en forma en desarrollar la marca, ¿no? Oye, pues a ver, ¿qué hacemos? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Qué queremos ofrecer? Y pues ya vamos cerca de 2 o 3 años, si no mal recuerdo, que ya estamos con la firma. Y te digo, como todo en la consultoría, pues a veces son tiempos buenos, a veces son tiempos malos, pero es parte de lo que decíamos, ¿no? También para emprender necesitas cierto estómago para aguantar los tiempos difíciles. Pero te digo, siempre vamos viendo qué hacemos, ¿no? Por ejemplo, cuando decidimos, bueno, pues vamos a hacer la página, oye, hay que meterle buen contenido, estamos en redes, ahí pues ahorita ahí sí aprendes como hacerle al todólogo porque pues no puedes a lo mejor estarle Claro. pagando a un community para que te maneje redes y pues también es aprender a generar toda esta estrategia, ¿no? De pauta, algo que cada red es diferente, que cómo tienes que construir tu web, no sé, cómo le metemos contenidos incluso a la página, ¿no? Normalmente estábamos escribiendo, de hecho ahorita el último artículo que metimos fue por ahí de, ¿qué será? Febrero, si no mal recuerdo. Sí, Y, es que pero es sí, complicado. Yo también ha sido complicado para mí el tema de estar metiendo tanto contenido, o sea, porque al final de cuentas, pues implica su rato, su tiempo. Yo sí, las personas que veo que en su página web las mueven bastante bien, digo, la verdad que padre, porque tienen el tiempo específico para esto, ¿no? ujú. Sí, sí, Que te sí, o sirve, ¿no? O sea, sea, que al final de cuentas todo el contenido te sirve y genera y suma, pero también sí es complicado, o sea, sí es complicado estar todos los días generando algo, porque si hay algo que he aprendido en este periodo de los contenidos, es que la gente está buscando, aparte de contenido original, está buscando contenido que sea bueno, o sea, que bueno para, para el nicho de mercado que puedas traer y que sea novedoso cada cierto periodo. sí, 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 pues entras en esta parte de la curación de contenido, ¿no? Ya no puedes ser tan, o sea, ya no puede ser tan genérico, en algún momento te tienes No, que ya no, diferenciar. enfocado. Y te digo, y es curioso porque digo, cuando hay proyectos de consultoría se nota, porque casi no casi no hay publicaciones en las redes, ¿no? Y ya cuando baja poquito la chamba o estás un poco más es cuando empiezas a ver más continuidad en los contenidos de la firma, ¿no? Pero pues te digo, es parte de esto, ¿no? Pero te digo, así es como surge Change Compass, ¿no? Ya de pláticas de café con la que ahora es mi socia, y pues seguimos ahí en esta parte, ¿no? Y precisamente algo que a mí me gusta mucho del modelo de consultoría es que precisamente te fuerza a que tengas que estar en actualización constante, porque la otra vez ahí también en un proyecto que salió, me decían que me estaban contemplando porque como el consultor que ellos anteriormente contrataban, decían, oye, pues es que ya tiene videos bien viejitos o como que no se ha actualizado mucho, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo,
a lo mejor no me conocen al 100 o algo, pero ahorita ellos le están apostando a un recambio porque quieren cosas más actuales, quieren cosas más nuevas o incluso cosas que se adapten más, ¿no? Entonces, a mí eso es uno de los retos que me gusta que te impone la misma consultoría, porque tienes que estar en actualización constante, ¿no? Pero también es curioso porque ya ves que, no sé si anteriormente venía una ola muy fuerte relacionada con la especialización. Entre más especializado seas, pues es mucho mejor para las organizaciones y que tienes un campo más amplio, ¿no? Pero ahora una de las nuevas tendencias es que no, pues no necesitas ser especialista, necesitas ser generalista, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre más conozcas de varios temas, pues más eres más multifuncional para la misma organización. Muchas veces ahorita lo que están buscando es esa agilidad para adaptarte al cambio. Entonces, cuando nomás estás especializado en un punto o focalizado en algo, te cuesta más trabajo el adaptarte a otras cosas porque tú eres especialista en algo. Entonces también, entonces dices, oye, pues ¿para dónde me voy? O me especializo en esto o te conviertes en generalista o qué, ¿no? Pero pues es parte y digo, está padre, pues, porque pues a final de cuentas no dejan de ser como tendencias, ¿no? Claro. Luis, ¿cuáles fueron los retos que tuviste al emprender Chains Compass? Eh, Pues yo creo que sobre todo y que sigue siendo un reto actual es la parte de cómo vas ganando presencia e imagen en el mercado. Ya. Porque si tú ahorita volteas a ver el mercado de consultoría, híjole, tienes para aventar para arriba, pues muy, muy cañón, ¿no? Y ahí sí como que para que logres diferenciarte en algo es complejo. Y muchas veces cuando, digamos, lo que decíamos al inicio, la micro y pequeña empresa muchas veces no piensa en invertir en temas de consultoría, ¿sí? Porque lo ve como un gasto innecesario en lugar de verlo como inversión. A menos que alguien ya tenga una necesidad muy específica, te contacta y te contrata y hay que ver si están dispuestos a invertir. Porque luego llegas y también quieren todo regalado, ¿no? Dicho sea de paso, digo, también, sobre todo aquí en Jalisco, hay una cultura de pagar muy poco a nivel consultoría. Tú ves en México y en Monterrey los precios que tiene la hora consultoría y pues está padrísimo. También Pero quizás porque hay menos consultores, ¿no? no, fíjate que no sé el mercado de consultoría de Monterrey, de México, no sé en cuestión de cantidad, pero te digo, no creo que sea tan diferente porque también son ciudades Son ciudades grandes, grandes. incluso ciudades así industriales. Pero, por ejemplo, incluso ves el nivel de consultoría. Y, por ejemplo, yo ahorita a nivel México, yo me atrevería a decir que en Monterrey hay firmas muy, muy fregonas, ¿no? Incluso en todo esto que tiene que ver con Learning and Development, que es todo esto de aprendizaje y de intervenciones, están muy, muy, muy pesados, ¿no? Pero precisamente, te digo, y allá sí se cobra mucho. O sea, en México también. O sea, te pongo el ejemplo porque mi socia es de México y a ella sí le tocó generar proyectos en Ciudad de México y decía, no, es que aquí es irrisorio lo que te quieren pagar aquí por una hora de consultoría. Mientras en México tú pudieras llegar a cobrar a lo mejor precios más, precios menos, no lo tomen ahí como regla, pero si tú dices, si en México tú pudieras llegar a cobrar una hora consultoría ponle, de entre los 1,000 y los 3,000 pesos, pues aquí en Guadalajara lo más a lo mejor que te la quieren llegar a pagar es en 800 pesos, ¿sí? Pero porque muchas veces volvemos a lo mismo, ven el tiempo, no ven No ven el contenido, o sea, no ven lo que te va a ayudar. no ven lo que les ofreces, o sea, casi Claro. casi es el tiempo que te estoy pagando, pero no ven lo que en ese tiempo le puedes solucionar, o lo que tu experiencia les puede ahorrar también, ¿sí? Entonces, a veces esa parte está muy castigada. Y te digo, ese sigue siendo para mí un reto, el cómo vas generando, y yo creo que en general, yo creo que para muchos emprendedores es precisamente cómo vas generando estos prospectos, cómo los vas pasando a clientes, cómo vas generando temas de facturación, ¿no? Pero te digo, yo creo en mi segmento es también mucho porque pues está muy saturado y cuando ya puedes brincar a las empresas que están dispuestas a generar el pago, que donde dices el dinero a lo mejor no es problema, pues ahí ya te topas con que compites contra las grandes firmas, ¿sí? Te pongo un ejemplo, nos hablaron de una universidad, no vamos a decir nombres para quemar ni nada, pero nos hablaron de una universidad que estaban a punto de generar algún cambio interesante y que necesitaban prácticamente generar un cambio de cultura organizacional, que les mandáramos el currículum para competir y todo esto, para podernos después dar más detalles del proyecto y cómo podíamos generar la intervención.
Y si bien es cierto, si me preguntan, oye, ¿tienes experiencia trabajando con universidades? Le dije, pues con universidades no, pero con empresas sí. Y si es un tema de cambio organizacional o de cultura Al organizacional, final de cuentas es una empresa, pues ¿no? se genera como una empresa, ¿no? Se realiza, se desarrolla la intervención. Y ya pues al final me dijeron, no, pues sí, ya tenemos tu propuesta y estás contra fulanito, y por ahí me soltaron el nombre de una de estas consultoras grandes, ¿no? De estas de Deloitte, de A-Group y Ujú. todas esas cosas. Y yo desde que me soltaron la tripleta dije, no, compadre, yo ya sé para quién va el proyecto. Y efectivamente ya cuando me dijo, no, pues ya, muchas gracias, no continuaste, nos vamos a quedar con la marca fulanita. Y obviamente era la marca de la consultora más grande, ¿no? O sea, y que tiene más renombre. Entonces, digo, esos son a veces los retos a los que te enfrentas, ¿no? El micro pequeño no sabe los beneficios que obtiene y eh, se le hace caro, ojo, caro, no costoso, porque cuando es costoso dices vale el precio, ¿no? Pero precisamente como cuando vas al psicólogo, ¿no? Cuando no has ido al psicólogo, pues tienes miedo de ir y no quieres ir a terapia. Pero ya cuando te animas a ir a terapia y ves los cambios y los beneficios que te ofrece, ya tienes un chip totalmente distinto, ¿no? Entonces, Se te hace hasta barato a se te veces hace después hasta de todo barato, lo ¿no? que te ha dado, ¿no? Todo lo que te genera. Entonces, así están ahorita. Los de micro y pequeña se les hace caro y dicen, no, pues es que yo no, yo apenas salgo, que quién sabe qué. Ok, va. Y los que ya te pueden pagar o están, digamos, en ese nivel de mentalidad o de chip de que es necesario el traer a alguien externo para que te ayude a agilizar los procesos de cambio y de adaptación en la empresa, pues casi siempre se van por firmas grandes que terminan cobrándoles 2, 3 veces más lo que tú en algún momento les podías cobrar, haciendo lo mismo, o incluso me animaría a decirte que incluso haciendo hasta más, porque el nivel de involucramiento a veces es bien distinto, porque pues prácticamente tú personalizas y le atiendes y le resuelves cosas al cliente, y en el otro sí estás por horas. Y a Ya, veces ese tema de cargo por horas, pues sí, se eleva muchísimo el costo, ¿no? Pero digo, ahorita ese es uno de mis grandes retos, ¿no? Y yo creo que también otro de los retos que se enfrentan y que yo creo que no es nuevo para la misma gente, es el cómo venderte, ¿sí? Porque a final de cuentas no deja de ser un tema ahí de relaciones y de cómo te claro, vendas. claro, claro. Luis, ¿hacia dónde va tu brújula? Pues actualmente sí me gustaría el que pudiéramos, al menos en la parte de Jalisco, en el sector de micro y pequeño, sí poder ser algún referente en las organizaciones, pero por esta parte que del valor que les ofreces, ¿no? De realmente acompañar sueños, acompañar aspiraciones y pues facilitar y estimular esos procesos de transformación en las empresas, ¿no? Que yo veo que sí hace falta mucho y que pues siempre algo que te ayude a promover la reflexión o algo que te ayude a desarrollar o facilitar opciones, y siempre con integridad, ¿no? Porque también no se trata del proponer soluciones por proponer, o sea, en esa parte siempre nos hemos caracterizado, pues, oye, si es ético, si vamos bien, o sea, porque pues a lo mejor puedes proponer incluso hasta cosas, pues, medio chuecas para todos, ¿no? Entonces, no, esa parte siempre tratando como de influir con integridad. Y te digo, yo creo que por ahí va el tema, ¿no? El cómo podemos a facilitar y estimular esos procesos de transformación en las empresas. A mí me gustaría ir para allá, ¿no? Pero pues a final Claro, de cuentas, como todo buen emprendimiento, pues vamos a depender de la demanda. claro. Luis, dos consejos que tengas para los emprendedores. Ah, pues yo creo que uno sería el que se animen a hacer las cosas, ¿no? Yo creo que muchas veces es preferible el decir, híjole, ya me di cuenta que por aquí no era, vamos pensando qué otra cosa hacer, a después estar pensando en un futuro. Y si me hubiera animado y si lo hubiera hecho, yo creo que el primer paso es, tienes ganas, tienes deseos de aprender, porque también hay que entender que a lo mejor el emprendimiento no es para todos, por lo que decíamos, ¿no? Pues necesitas ciertas características, cierta resiliencia, cierto estómago para aguantar todo. Pero yo creo que si está en tu ADN, primero anímate, ¿no? Esa es la primera. Y el segundo consejo, sí, sería interesante, sobre todo porque yo creo que una de las patas que todos cogíamos es todo esto de comercialización. Sí que chequen todo este tema de como de comportamiento humano, pero pensando a través de los sesgos cognitivos, porque a partir de ahí puedes tener muchísimos tips para saber cómo vender, ¿no? Incluso hay gente que te dice cómo tienes que diseñar tu página web, en qué tienes que pensar, porque muchas Claro, veces nosotros nos vamos a la parte romántica, ¿no?
No, y lo que te Este, gustaría, cómo ve, y lo que tú traes de bagaje cultural y dices, oigan, pero eso no sí. vende, güey. Eso no No, vende, cabrón. a final de cuentas, tú tienes que preguntarte qué es lo que quiere Claro. tu cliente potencial, ¿no? De hecho, uno de los libros, ahí luego te paso el título, que es el que te dice cómo generes tú tus páginas web. Te dice, tú tienes que pensar en tu cliente como el protagonista de una película, ¿sí? Y el protagonista de la película es tu cliente, compadre, no eres tú. Claro. Tú si estás en una película, en un guión, haz de cuenta que tú vas a ser el maestro que le va a iluminar el sendero para que encuentre la solución a sus problemas. Y el gran problema, a veces como emprendedores, es que nosotros siempre nos pensamos como el protagonista de la película. Y no, el protagonista de nuestra película siempre tiene que ser nuestro cliente. Entonces yo creo que ese sería otro consejo, ¿no? De que siempre en su emprendimiento, siempre visualicen a su cliente como el protagonista de su emprendimiento y ellos como la persona que les puede facilitar el camino para obtener las soluciones y que dejemos de vernos a veces como los protagonistas, porque eso es lo que a veces no nos deja avanzar y caemos en estas cuestiones, ¿no? No, luego queremos venderle a alguien que no es el cliente y luego queremos hacer cosas que al final de cuentas, pues lo vistes en algún otro lugar o que alguien te dijo y luego dices, oigan, pero esa forma de vender o ese tipo de cliente no es. Y entonces te ves mermado en lo que realmente importa. Cuando tienes una empresa, pues es vender, ¿no? O sea, el que genera esa utilidad, esa rentabilidad para que crezca. Muchas veces sí son muy buenos para tener como una buena imagen o tener inclusive una buena estructura, pero si no vendes, ¿cómo alimentas la estructura? ¿Cómo generas esa riqueza que necesitas para soportar todos los compromisos que ya traes? Totalmente de acuerdo. Y te digo, y yo creo que es fundamental eso que acabas de compartir. O sea, pero también algo con lo que yo me he topado es de que muchas veces no sabemos cómo llegar al segmento al que le podemos vender, ¿sí? Haces los ejercicios donde generas tu buyer persona y todo esto, le defines sus características muy bonitas, pero dices, ¿y cómo carajos llego a él? Y a veces ese es otro de los temas, ¿no? Pero yo creo que los consejos podrían ser esos, ¿no? O sea, no te asumas como el protagonista, asúmete como el consejero, y en los términos y el ejemplo que el libro pone, habla de Star Wars, ¿no? Haz de cuenta, que tu cliente es Luke Skywalker y tú eres Obi-Wan Kenobi. O sea, tú tienes que ser el que lo guíe por el camino para que encuentre la fuerza. O sea, y eso Tienes que sería, dejar de ser el Padawan también. Hay que, de alguna otra forma, tienes que ser esa parte, aprendiz, ¿no? sí, 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 o sea, y te digo, y esta otra parte, aprender cómo llegarle al segmento al que vas, porque pues no, tu producto no es para todos, a final de cuentas, y creo que tú lo vas a entender mejor que yo. Actualmente es eso, no se busca de tener como, si lo viéramos en términos de redes, los millones de seguidores, sino tienes que generar la tribu que te va a estar consumiendo tu Claro, contenido. Y tal así es lo cual, mismo, tienes que tal generar cual. la tribu que va a estar consumiendo tus productos. O sea, si nosotros pensamos que el tema de emprendedores vas a tener millones de personas que te van a escuchar, directamente no. O sea, al final de cuentas, lo más importante es a quién sí le vas a resolver con el contenido, con las cosas que tú estás buscando y buscar que la mayor cantidad de personas conozcan tu contenido que esté interesado en eso. Uh -huh. Porque habrá gente que digan, oigan, es que a mí con lo que me pagan con esto soy feliz en la vida, no necesito emprender. ¿Y Uh -huh. saben qué? Eso está súper bien, güey. O sea, no necesitan más en su vida. Y yo creo que una de las cosas mucho más importantes aquí es que la gente se sienta feliz con lo que está haciendo. Y cuando uno emprende, la verdad es que por muchas veces, pues no te sientes tan feliz porque tienes que tener el pago de esto, el pago del otro, los proveedores, estar buscando quién realmente sí te da resultados. Entonces, pues eso no es para cualquier persona. O sea, realmente no es para cualquiera. Y si hay gente que es feliz teniendo su chamba segura, su dinero seguro, eso está muy bien.
Hay otras personas que, bueno, buscamos otra cosa y punto, no pasa nada, ¿no? Fíjate que en esa parte creo que también estaría súper padre que en algún momento, ya como ejercicio cada quien en lo personal, hay como un poquito de introspección, aprenda a descubrir cuáles son sus deseos y sus motivaciones, ¿sí? Porque también eso en algún momento le va a permitir también el dirigir su emprendimiento de mejor manera, ¿no? Y sobre todo ahorita pensando en lo que tú dices, un consejo también para lo de generar contenido, pues tienes que generar contenido no esperando que te consuman muchos, no esperando que vas a vender muchísimos, sino simplemente esta parte que tú decías que yo creo que también es una característica del emprendedor, de el amor y la pasión por lo que haces. ¿Sí? Claro. Entonces, decir, yo comparto esto porque me apasiona, porque me gusta, y lo comparto porque quiero que más gente lo conozca. Y a final de cuentas, toda esta parte económica pues tendrá que verse como un mero resultado, pero también a veces es difícil llegar a ese punto de decir, aunque no me estén pagando, voy a compartir esto. ¿Por qué? Por lo que decíamos, porque te implica tiempo, porque te implica esfuerzo, porque te implica prepararte, ¿no? Pero yo creo que ahí es esta parte de, incluso como lo que tienes ahí atrás de un laboratorio de ideas, ¿no? O sea, tú buscas compartir ideas, pero porque es lo que te apasiona, es por lo que te gusta, no por lo que puedes obtener de ellas, ¿sí? Eso tendrá que ser un resultado de estar haciendo y compartiéndolo con pasión, ¿no? Fíjate que así empezó Emprende Lab, ¿eh? Literal, empezamos en el 2020, 1 de marzo del 2020, del 2021, perdón, hace un año y un poquito más. Y la verdad es que surge no tanto como la parte de decir, oye, esto me va a generar los millones de pesos y los miles. Dije, la verdad es que me gustaría compartir lo poco o mucho que he estado conociendo en diversos lugares. Y va, o sea, así fue como empezó. Ya hoy, después de un poco más de un año, dije, bueno, ¿y por qué no en algún momento pudiera generar también algo extra? Y entonces en ese proceso estamos, como en vías de buscar que lo que en algún momento se inició como esta parte de decir, voy a compartir poco, mucho, lo que sé, en ciertos temas de emprendimiento, ahora sí hacerlo ya en un formato en el cual pudiera generar este dinero que pudiera ahora sí crecer en otras cosas. Entonces, bueno, pues en eso estamos. Créeme que te entiendo bastante, Luis. Oye, ¿dónde te puedo encontrar? ¿Dónde te podemos Pues encontrar más bien? mira, ahorita estamos en LinkedIn, estamos en Instagram, estamos en Facebook, incluso tenemos ahí un canal en YouTube. En todos nos puedes buscar como @ChangeCompass MX, ¿no? Nada más entender que Compass lleva doble S al final Doble S. y MX, ¿no? O en la página de internet que sería www.change-compass.mx. Muy bien, Luis. Oye, pues me gustó mucho la plática. Aprendí esto del salario emocional No, y y cuando gustes recordar podemos esa ahondar en los parte, temas, ¿eh? recordar esa parte de la cultura organizacional. Yo, mira, he estado en varias organizaciones, la verdad, casi la mayoría en temas de educación, es lo que un poquito más he trabajado. Uh-huh. Y es complicado, a pesar de que son organizaciones que tengan que ver con la educación, es complicado ver que muchas son vistas como que el negocio es más importante que la educación. Y déjame decirte una cosa, la educación es más importante que el negocio, aunque tienen que ir de la mano. Obviamente, si una escuela no es un negocio, pues es complicado seguir el modelo educativo. Pero si como primero estás viendo el negocio en vez del modelo educativo, pues en algún momento se va a acabar, porque la gente no lo va a ver como un lugar donde puedas superarte y llegar a una meta que es tener un documento en el cual sea para ti valioso. Entonces, la verdad es que esto del cambio organizacional para mí me gusta, me apasiona. A ver si después hacemos algo muy interesante sobre este tema y otros temas Cuando más que hemos gustes, mi platicado. estimado. La verdad es que desde que te conozco, Luis, sé que eres una persona responsable en estos temas. Yo creo que las organizaciones que te están buscando o que te van a buscar van a encontrar en ti una persona en el cual sí va a ser confiable, sobre todo en tu trabajo. Entonces te felicito. Estuve revisando tu página, vi que ya traes una cantidad de empresas ahí que te han buscado. Yo creo que vas a hacer buen trabajo con ellas. Y bueno, pues ojalá que más personas cada vez se interesen en que mejorar las empresas
y la cultura de cada una de ellas para que la gente que trabaja o la gente que está emprendiendo, pues también cada día se preocupe más por las demás personas que al final de cuentas son los colaboradores, el que hacen una empresa. O sea, yo siempre he dicho, no es que haya malas empresas, es que hay malos jefes, ¿no? Y la verdad es que me ha tocado. De hecho, hay encuestas de que te hablan de que 7 de cada 10 colaboradores renuncian al jefe, no a la empresa. Es que realmente, mira, en una ocasión me tocó, obviamente no voy a decir en dónde, pero la verdad es que yo sí decía, no, me encanta quedarme en esta empresa, me gustaría, no gano mucho, pero al final me gusta porque al final siento que es un buen lugar, le voy a aportar pero mi jefe sí de plano, imposible, ¿eh? Imposible y no había forma y para acabarle era el dueño, entonces pues no, complicado, entonces no era el motivo. Afortunadamente después encontró tu lugar donde sí valoraban, donde sí me toman en cuenta, donde sí, y también me gustó la organización. Entonces, bueno, yo creo Por que ejemplo, depende de ellos te esto. están otorgando un buen pago de salario emocional. Pues sí, O de hecho. sea, tiene que ver. Y te digo, está Claro. interesante y el tema da para mucho, pero ya cuando gustes lo abordamos con más calma. Perfecto, Luis. Oye, pues muchísimas gracias por estar en este espacio. Espero que se repita. Hay varios temas que quedaron aquí y ojalá que, bueno, más adelante podamos seguir con la plática de la parte de compas, pero también en la parte de todo el tema que tú traes de salario emocional, cultura organizacional y también los tips que puedas tener para la empresa. Con gusto, mi estimado Fer, siempre será un placer conversar contigo sobre estos temas que también me gustan. Y felicidades también ahí por tu emprendimiento en Laboratorio de Ideas. Ahí vamos, en este emprendimiento de Emprende Lab, que la verdad es que ha sido un espacio, como te dije al principio, muy de arrojarme prácticamente pues a conocer las cosas, de decir, o le voy a ayudar a más personas a emprender, pero ya ahora ya se está manejando en otro nivel, entonces yo creo que, bueno, vamos viendo a ver qué pasa, ¿no? Va, te va a ir muy bien, mi estimado. También eres una persona muy capaz.